¿Cómo está, doctora Sofía García? Muy buenos días, bienvenida a Litoral. Buenos días, Gilberto. Gracias y saludos a la ciudad de Huacho. Semana que está concluyendo esta chica Alessandra Chocano, una voleibolista de 16 años, perdió la vida. Tenía un tratamiento como talento en la Federación Peruana de Voleibol, pero el presupuesto al parecer no le alcanzaba para tener un complejo donde se pueda quedar. ¿Usted tiene la idea de que los talentos, la juventud, las personas que tengan intenciones de salir adelante en cuanto al deporte o otros rubros, se les pueda ampliar un presupuesto y un tratamiento especial a los talentos? Claro que sí, el Estado debería tener un presupuesto para todo lo que tenga que ver, todo lo que está relacionado al deporte, y sobre todo con muchos chicos y chicas que conozco que hacen deporte, pero que por falta de apoyo del Estado al final o terminan haciendo otras cosas o haciendo muchos sacrificios en las familias, o terminan yéndose del país donde son más reconocidos que en nuestro propio país, ¿no? La chica, la voleibolista, la verdad que nos ha penado mucho como padres, como hermanos, como tíos, como sobrinos, padrinos, lo que en el lugar que nos ubiquemos, la verdad que nos ha partido el alma. ¿Qué se puede hacer a través del colectivo, usted como este colectivo interinstitucional, por la defensa de los niños y de los que están proponiendo al respecto, aprovechando esta coyuntura, doctora Sofía García, por favor? Sí, mira, Gilberto, primero quería decir que también lamentamos mucho que una menor de edad fallezca en estas condiciones, pero llamar también a la prensa y a los medios de comunicación. Hay varios que han utilizado la imagen y el nombre de esta voleibolista para crear historias que no están relacionadas con el tema en sí, el tema de la violencia. No sabemos qué ha sucedido, hay una investigación en curso, pero el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes protege la difusión de imágenes y del nombre de los niños y los adolescentes que estén envueltos ya sea como testigos o como víctimas de un delito. Y en ese sentido, nosotros estamos preocupados porque el 73,8% de niños, niñas y adolescentes han sido alguna vez en su vida víctimas de violencia física o psicológica. Sabemos que solo de enero a octubre del 2017 han habido 2.480 casos de violencia sexual a menores de edad, y el 20% de esta cifra es solo menores de 5 años. Entonces las cifras que son del Estado son alarmantes, y por eso el colectivo institucional de niñez está solicitando, ahora que se está debatiendo el presupuesto público para el 2018 en el Congreso de la República, incluir una disposición complementaria en el proyecto de ley de presupuesto público para crear un programa presupuestal que protege y prevenga la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Eso se debe establecer. Esas coordinaciones ya han sido llevadas al Poder Legislativo, porque ellos tienen que normar y se amplíe la partida a través del Ministerio de Economía y Finanzas y se establezca estas partidas económicas, valga la redundancia, a efecto de proteger a los menores, a los niños y adolescentes, doctora Sofía. Sí, el colectivo interinstitucional ha trabajado con varios congresistas, con la... ¿Aló? Sí, se cortó, ya. Siga, adelante, siga. Un ratito. Lo que está pasando con un presupuesto que se debe aplicar y ampliar, ella como representante del colectivo interinstitucional por los derechos de la niñez y adolescencia. Doctora Sofía, le decíamos que si ya ha presentado esta propuesta al Poder Legislativo, al Congreso de la República, para que mediante ley se pueda presupuestar y elevar esto al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué hay al respecto? Sí, hemos presentado la propuesta a todos los congresistas de la República, y hay algunos que lo están solicitando al Congreso, a la mesa directiva. Por ejemplo, la congresista Tania Pariona, Guido Lombardi, la congresista Chacón,
Jorge del Castillo y otros congresistas están involucrados y han solicitado que se incluya una disposición complementaria en la ley del presupuesto público. Nosotros tenemos un programa presupuestal de lucha contra la violencia familiar, pero este solo destina menos del 0,8% del presupuesto para atender casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, pero destina muy poquito para prevenir la violencia. Detalle, la prevención, así como Defensa Civil trabaja como cultura de prevención con simulacro, se tiene que destinar también lo que es prevención de protección a los niños, jóvenes y adolescentes, ¿no? Muy buen detalle. Eso hay que trabajarlo, doctora Sofía García, es muy buen detalle que hay que hacer una cruzada para empoderar esta propuesta y las autoridades lo tengan en consideración, ¿no? Así es, Gilberto, mira. La violencia, allá hay evidencia de que se transmite intergeneracional. Las prácticas que usan los padres y madres de corregir a los niños mediante el uso de castigo físico, humillante o psicológico, luego se repite cuando ellos son padres o madres. Ahora, esta violencia no solo genera un clima favorable de naturalizar la violencia, así como nosotros vemos todos los días noticias sobre la violencia, ya llega un momento en que nuestra sociedad lo naturaliza, cree que es normal y no estamos viendo que hay varios problemas en relación a ello. Por ejemplo, los niños que son pegados con nalgadas o que son humillados o castigados, luego van a tener varios problemas para tener un desarrollo cognitivo igual que otros niños que no son castigados. Por ejemplo, además, los niños que son castigados tienen tienen más problemas para el alimento que reciben poder procesarlo. Además tienen problemas de atención en la escuela, lo que luego puede derivar al abandono de la escuela. Tienen problemas con salud mental. Todo eso al final va a repercutir cuando son adultos o adolescentes. Por eso es que creemos que este presupuesto debe prevenir la violencia, no solo atenderla cuando ya sucedió el delito, sino prevenirla. Y para eso hay que trabajar con los padres de familia, con los profesores, los cuidadores, con todos los operadores que están en contacto con niños, niñas y adolescentes. García, es bueno que ustedes verifiquen también los presupuestos de desarrollo humano. Esto está incluido dentro del desarrollo humano, debe estar desarrollado en sentido a través de municipios, provinciales, y gobiernos regionales de todo el país. A veces no se deciden estos recursos para los niños y jóvenes y deporte, no son incluidos porque no es negocio muchas veces para los políticos, y esto debe ser incluido como una política de Estado para establecerlo, empoderarlo y de una vez por todas emprender la ruta de desarrollo apoyando a lo que es el futuro de la patria, doctora. Así es, bueno, los niños, niñas y adolescentes son el presente y los gobiernos regionales y locales deberían, a partir de las partidas presupuestales de incentivo público, generar un clima de un distrito libre de violencia, es decir, invertir en las demunas para que se trabaje escuela de padres, para que se empodere a los niños en sus derechos, para crear y formar a las personas que con la violencia no se cambia una conducta, ¿no? Y que hay formas positivas de crianza y de educar a los niños, niñas y adolescentes. Además, al final repercute esta violencia en la inseguridad ciudadana, así como en otros tipos de delitos.
esta idea muy grande, doctora Sofía García Carpio. ¿Sabes por qué? Porque premiar, por ejemplo, eso es una parte de prevención. El único distrito donde no ha habido violencia familiar y contra la mujer, premiamos a este distrito, premiamos a esta región, premiamos a este país. Sería una iniciativa, cosa que usted sabe que lo bueno a veces se contagia, lo malo también se contagia más rápido, pero lo bueno también es un ejemplo. Premiar a todas las iniciativas buenas, en este caso, este pueblo, esta región, este distrito, donde no ha habido cero violencia, y se va premiando y cosas que todos se van contagiando, y sería una muy buena medida. Ese es trabajo de prevención. Por supuesto, Gilberto. A partir de los presupuestos por incentivos se debería de premiar si hay un distrito que es libre de violencia, en donde llegamos a fin de mes y no tenemos ninguna cifra de niños golpeados, humillados o violentados sexualmente. Sería una muy buena iniciativa que se le dé un mayor presupuesto por erradicar la violencia contra los niños y las niñas. Además, vuelvo a mencionar el tema de que invertir ahora en infancia, por cada dólar que uno invierte ahora, al final vas a tener un beneficio mayor. Ya hay estudios que señalan que por cada dólar que uno invierte, tienes un costo de beneficio de $47 al final. Si tú no inviertes ahora, lo que tienes es después una carga para tu país, y eso significa un costo mayor. García, muchas gracias por contactarse con nosotros. Estaremos ampliando esta iniciativa, ¿no? Usted como representante del colectivo interinstitucional por los derechos de los niños y adolescentes, y estaremos contando. Muchas gracias y hasta cualquier otra ocasión. Gracias, Gilberto. Hasta luego. Amigo, gracias. Sofía García Carpio, representante del colectivo interinstitucional de derechos del niño y niñas y adolescentes, ¿no? Ya está bien. Está saturando. Negocio con de todo. Para hablar de los niños y niñas de hoy, la doctora Sofía García Carpio está con nosotros, que ella representa al colectivo interinstitucional por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque desde el 18 de diciembre el Congreso va a debatir el presupuesto, va a debatir varios temas en el marco presupuestal, y se está pidiendo, por supuesto, el programa presupuestal para niños y adolescentes contiene una serie de medidas en favor de este sector, de la comisión. Buenos días, Ronald. Buenos días, Andahuayla. Bueno, qué gusto escucharla. Cuéntenos cuál es esta iniciativa que están planteando ustedes para una mayor atención, para que desde el Congreso se voltee una mirada, una mejor atención a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Sí, Ronald, el programa presupuestal 80, que es contra la violencia familiar, destina menos del 0,08% para atender casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esto es insuficiente, pero además atiende cuando ya sucedió el delito, es decir, cuando ya tenemos una víctima de violencia, ya sea de castigo físico, psicológico o sexual. No tenemos una partida presupuestal que trabaje solo el tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, viendo el tema de la prevención, que es muy importante. Por eso, el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes ha propuesto incluir una disposición complementaria en el proyecto de ley del presupuesto público para el año 2018, que se cree un programa presupuestal para prevenir la violencia contra la niñez. Claro, ahora ¿de qué presupuesto se está solicitando para lograr estos objetivos? No se ha solicitado un presupuesto específico, un monto específico, sino primero que se cree el programa presupuestal y a partir de el dinero que los distintos ministerios no gastan y devuelven al Estado, que se logre crear un monto de ese presupuesto. Claro, ¿cuál es la situación actual, por ejemplo, en casos de violencia contra estos niños, las niñas y los adolescentes? ¿Cuánto se invierte realmente en estos casos? Porque los índices de este año, por ejemplo, de violaciones a menores han sido altísimos, ¿no?, en nuestro país, y los temas de violencia cada día, pues sobre todo en menores, que sus padres en realidad toman decisiones, inclusive contra la vida de estos niños, es un tema terrible que ocurre. Así es, el 73% de niñas y niños alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física. Y este año, desde enero-octubre del 2017, el Centro de Emergencia Mujer ha recogido 2.480 casos de violencia sexual contra menores de edad. Es decir, ¿y qué es lo que está sucediendo? El presupuesto es muy reducido para atacar este problema. Se invierte 0,08% del presupuesto nacional en atender casos de violencia contra los niños, pero no se atiende la prevención, es decir, trabajar con padres de familia, con los educadores, con los centros de salud, con los operadores que tienen alguna relación con los niños y las niñas, en que hay distintas formas de crianza positiva y sin llegar a la violencia. Eso no se está haciendo. Desde los gobiernos locales y regionales se podría trabajar con las demunas, o por ejemplo, una iniciativa podría ser crear un distrito libre de violencia, donde niños y las niñas estén seguros, y que por crear un distrito libre de violencia, los gobiernos locales reciban un presupuesto por incentivos. Bueno, definitivamente, eso ojalá que atienda. ¿Y cómo estamos en el Congreso? ¿Cuánta aceptación tenemos sobre esta propuesta? Hemos logrado tener la aceptación de algunos congresistas que están involucrados en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como la congresista Tania Pariona o Guido Lombardi, que han presentado la propuesta ante la mesa directiva, pero aún se está esperando que esta disposición complementaria sea incluida. Y llamamos a todos los congresistas a que tomen nota de que la violencia, esa que luego vemos todos los días en la televisión, sucede desde que son niños y niñas y adolescentes, sucede desde que son muy pequeños. Si nosotros no combatimos la violencia, aumentan los riesgos de retraso en el desarrollo cognitivo de los niños, el rendimiento escolar decrece, hay abandono en la escuela, hay un impacto en la salud mental y emocional de los niños,
y cuando son adultos hay un problema porque no tienen las capacidades para ser empleados, o tenemos el problema de la transmisión de la violencia intergeneracional, que luego se vuelve a repetir cuando uno es adulto en su familia. Todo eso también repercute luego en la inseguridad ciudadana. Por ello es que nosotros llamamos a invertir ahora en el presente de los niños para tener un retorno cuando son adultos. Pública, los congresistas de la región Apurímac, porque los niños necesitan, por supuesto, de su respaldo. Ahora, bueno, muchas veces un poco interés le dan porque parece que los niños no son útiles porque no votan, ¿no? Pero ahí está, de eso va a depender un poco lo que ocurre en el país en adelante y la transformación de este país. Hay que invertir mucho en esto, doctora García. Así es, Ronald. Lo que nosotros señalamos es que si no se invierte ahora, luego tenemos un problema mayor, que es una carga mayor para el Estado. Por eso es que hay que prevenir desde ahora la violencia. La idea que se tiene de que me criaron en una familia violenta y ahora soy de bien, no es así en todos los casos, ¿no? Eso no es. Y los temas de seguridad ciudadana van a pasar mucho por lo que se haga también en generación. Así es. Los temas de inseguridad ciudadana están relacionados con el tema de la violencia. Se han hecho estudios en que un 70% de los entrevistados que cometieron delitos de adultos fueron de niños violentados física o psicológicamente. Y lo que hay que trabajar es el entorno familiar, porque de la mayoría de estos niños violentados han sido por personas con las que viven. La mayoría de los casos de violencia sexual registrados solo en este año ha sido por personas del entorno, por los padres, por los tíos, los abuelos, o sea, o profesores, o por el entorno del niño y de la niña. Por eso es que hay que trabajar desde ahora en la prevención. Oye, muchísimas gracias, doctora Sofía García Carpio, representante del colectivo interinstitucional de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Nuevamente con la doctora Sofía García Carpio, representante del colectivo interinstitucional por los derechos de la niñez y adolescencia. Hoy en el Congreso de la República se debate el presupuesto para el año 2018 y necesitamos saber si hay un programa presupuestal justamente para los niños y adolescentes. Doctora, muy buenos días, doctora Pasco, ¿lo escucha? Buenos días, Edson, muchas gracias, saludos a Pasco. Un tema tan importante desde el gobierno central, de qué manera se está manejando políticas con recursos económicos a favor de los niños y adolescentes, una población vulnerable aún. Sí, mira, como ustedes saben, el 73,8% de niños alguna vez en su vida han sido víctimas de violencia física o psicológica. Tenemos las cifras del Centro de Emergencia Mujer, que solo de enero a octubre del 2017 hay 2.480 casos de violencia sexual a menores de edad. Es decir, el Estado no está atacando el problema, que es prevenir la violencia contra niños, niñas, adolescentes. Solamente hay un presupuesto por resultados, que es el 0080, que es para luchar contra la violencia familiar. Pero la mayoría del presupuesto se va en atender a las víctimas, es decir, cuando ya se dio el delito, y no en prevenirlo. Por eso es que el colectivo está proponiendo que se incluya una disposición complementaria en la Ley de Presupuesto Público para el año 2018 para crear un programa presupuestal que combata la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es íntimo el recurso que se designa a nivel presupuestal para este tema de la orientación, prevención y protección. Sí, así es. Se designa menos del 0,8% del presupuesto público para prevenir la violencia. ¿Cuál es el pedido, la solicitud, doctora Sofía García Carpio? El colectivo institucional por los derechos de los niños, niñas y adolescentes quiere que en el Congreso se disponga
una disposición complementaria en el proyecto de ley del presupuesto público para el año 2018 para que se cree un programa presupuestal solo para prevenir y combatir la violencia contra niños, niñas, adolescentes. Y que se pueda fortalecer, garantizar el recurso, ¿no? En este Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia. Se habla desde el 2012 a 2021, pero casi nada de eso. Exacto, nosotros tenemos cifras del propio Estado que revelan que la violencia contra niños, niñas, adolescentes, ya sea física, castigos físicos, humillantes o sexual, ha aumentado, pero que más bien el presupuesto para atender servicios de prevención ha decrecido. Los datos son crudos, reales, doctora, en cuanto, por ejemplo, al acceso a la salud pública, para que tengan cobertura universal en educación inicial primaria, también necesitamos que eso pueda irse fortaleciendo. Sí, necesitamos que los servicios de protección no solo sean los que se ofrecen en las DEMUNAS o en los centros de emergencia mujer, sino también en los centros de salud y también en los distintos servicios que el Estado ofrece, pero también se necesita de colaboración con los gobiernos locales y regionales. En estas últimas que usted ha mencionado, las municipalidades, muchas veces destinamos recursos para obras de fierro y cemento y nada por el tema prevención de las capacitaciones o programas que puedan tener la participación de las niñas, los niños, adolescentes y que se involucran también en este tema que es muy preocupante. Sí, sería bueno que dentro de los programas de incentivos que tienen los gobiernos locales y regionales apoyen a las DEMUNAS y apoyen servicios de atención para la prevención contra la violencia, pero se necesita de operadores de justicia y personal multidisciplinario que esté especializado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque como vuelvo a repetir, son la mayoría de los afectados cuando hablamos del tema de violencia y de violencia ahora que estamos cerca de celebrar el día 25 de noviembre de violencia contra la mujer. Sería bueno reflexionar que la violencia comienza desde que somos niños y niñas y sobre todo que afecta a las niñas y adolescentes mujeres. Las 7 de la mañana, 53 minutos, doctora Sofía García Carpio. Hace días comentábamos, por ejemplo, sobre la intromisión del Poder Judicial por parte de un grupo político y se nos viene a la mente sobre el acuerdo de gobernabilidad para el desarrollo integral del Perú 2016-2021, donde firmaron todos los precandidatos y el propio presidente hoy electo Pedro Pablo Kuczynski. Pero ahí no se habla solamente de este tema, sino también está incluido el trabajo, el desarrollo sostenible para las poblaciones vulnerables. Así es, y hay estudios que ya señalan que no vamos a lograr llegar a un desarrollo sostenible o los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 si es que nosotros continuamos con prácticas como la violencia, el castigo físico o el castigo psicológico. Varios estudios ya señalan que las consecuencias son perjudiciales porque los niños van a tener mayores riesgos a retrasar su desarrollo cognitivo, van a tener un rendimiento escolar deficiente, algunos van a abandonar la escuela. Tenemos el problema de la violencia sexual y el embarazo, y producto de ello embarazo, lo que hace que muchos adolescentes o niñas abandonen la escuela. Lo más probable además es que esto sea un costo mayor para nuestra sociedad, porque lo que dicen las evidencias es que mientras más se invierta en la prevención, más retorno vamos a tener en el futuro. Es decir, si yo invierto ahora $1 para prevenir la violencia, al final yo voy a haber tenido un costo-beneficio de $47. Es decir, hay que atacar el tema de la violencia
porque afecta todo el desarrollo de los niños y las niñas, que son al final el presente y el futuro de nuestra sociedad. Doctora Sofía García Carpio, creo que se resume en que es el momento ya de dejar de lado de pensar de que los niños y los adolescentes son el futuro, ¿no? Sino el presente. Si hoy no trabajamos, vamos a tener consecuencias muy lamentables. Un mensaje final a la población oyente, última palabra de Radio Cumbre. Sí, que nosotros tenemos una campaña que se llama Atrévete a criar con amor y desafía a padres, cuidadores, profesores, que se debe criar con paciencia, con amor, con cariño a los hijos, no humillándolos, no con palmadas, no con castigos físicos. Podemos ser una sociedad mejor y para ello necesitamos trabajar todos en erradicar la violencia contra los niños y las niñas. Muchas gracias, Edson. Entrevista.